Bendiciones, mis amados hermanos, una vez más por aquí. Gloria al Señor porque nos permite compartir este tiempo y ese espacio con cada uno de ustedes. Vamos a retomar este tiempo de todos los miércoles en este estudio bíblico que el Señor nos ha permitido compartir. Así que le damos la gloria a Dios por ello, santo es el Señor por eso, y vamos a orar para que el Señor hoy nos dé el privilegio de conocer más de su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú realmente eres bueno, Señor. No me canso de decirlo, tú eres bueno para con tus hijos, Señor. Gracias porque hoy te pedimos, Señor, en esta ocasión, que si no tenemos sabiduría, seas tú dándonos esa sabiduría necesaria para entender y comprender más de tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, anímanos a continuar. Y que cada cosa que hagamos, Señor, la hagamos para la gloria tuya, Señor. Y hoy podemos entender este tema que tú tienes para nosotros, que es un tema bastante particular, bastante especial, y que en el fondo de nuestro espíritu deseamos y anhelamos conocer, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en esta noche. Ayúdanos no solo a los que estamos aquí, a los que cumplimos esta cita, sino ayuda a todos los que luego se van a conectar, amado Padre, para que esta palabra haga rema en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, para mí es un placer, un gozo, un privilegio estar nuevamente por aquí. Le doy la gloria a Dios porque me permite poder compartir con ustedes desde mi humilde percepción este estudio bíblico. Hemos venido ya desarrollando varios miércoles donde hemos venido estudiando varios temas y hoy nos compete hablar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Y para ir allí, quiero que vaya conmigo a su Biblia. Vamos a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Vamos a dar la introducción a este tema. ¿Qué es el pecado? Este es el nuevo tema que tenemos para hoy. ¿Qué es el pecado? Dice así el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que, mi amado hermano, qué tremendo es esto, porque cuando hacemos un test en general, todos pensamos que somos buenos porque hacemos un balance de lo que hace la gente del mundo. Tal vez nosotros no matamos, no robamos, no violamos y tenemos la percepción en nuestra mente y en nuestro espíritu de que tal vez no somos pecadores. Pero realmente dice aquí en su palabra muy clara, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sabe qué es una iniquidad, hermano? Aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Pero déjeme leerlo en la versión Palabra de Dios para todos, Isaías 59, 2, de este tema que vamos a tratar hoy, el pecado. Dice así la Escritura: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Así que tremendo, hermano, porque a veces vemos muchos hermanos en nuestro entorno, amigos, familiares, que dicen que Dios precisamente no los escucha. Y aquí está la respuesta, el Señor es claro: las maldades de ustedes se han convertido en barreras. Y no es porque Dios no los escuche, sino que simplemente Dios es santo y como Él es santo, no puede tener intercomunicación con el pecado. Así que pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Toda persona que nace es pecadora en este mundo. ¿Sabe, hermano? Muchas veces hasta muchos se han preguntado si un bebé es pecador. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente inevitablemente pecaría. Nada más démonos cuenta cuando una madre no le da de comer a su bebé. Ella tiene una naturaleza donde se exalta y quiere llamar la atención. Pero para entender un poco más esto, hasta aún así la Biblia no lo enseña.
Vamos al libro de los Salmos, capítulo 51, verso 5, dice la Escritura: he aquí, en maldad he sido formado. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero déjeme leerlo en palabra de Dios para todos. Yo nací culpable. Imagínate la versión esta. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. ¿Sabes? La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de centrarse en Dios. Cuando tengo clases con mis alumnos, solo en esa clase de ética que me fascina, preguntarles si se consideran buenas personas, y realmente todos dicen que sí, muy pocos dicen que no. Y cuando vamos a hacer ese tema de evangelismo también, les digo, bueno, ¿tú te consideras una buena persona? Y casi que todos dicen que sí. Pero cuando vamos a la Escritura y nos confrontamos uno a uno, verso a verso, nos damos cuenta que no somos lo que pensamos. La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de Dios. Los deseos e intenciones, por ejemplo, de un niño es centrarse en sí mismo. Si tú miras cuando le das un juguete a un niño y alguien se lo quiere quitar, el niño dice: mío, mío, ¿sí? Él está determinado a agradarse a sí mismo y hacer o ver cumplidos todos sus deseos. La esencia del problema es que por naturaleza, mi amado amigo, queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando actuamos con naturalidad, como resultado de la naturaleza egoísta con la cual nacemos, inevitablemente, hermano, pecamos y desagradamos a Dios. Qué tremendo es esto. Cuando nosotros queremos ser naturales, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, resulta que es ahí donde fallamos. Pero la Biblia nos lo enseña también. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dice unos, dice todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. El pecado no solo, mi amado amigo y oyente, el pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha creado de la gloria que Él pretende para ellos. Él quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de Él, que haya un genuino arrepentimiento. Esto demuestra, mi amado hermano, que tenemos una naturaleza destructiva y de pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Los pecadores están ajenados, separados de Él. No le conocen, tampoco pueden disfrutar de esa comunión con Él. Nosotros como hijos sí disfrutamos de esa comunión con Él, porque cuando oramos, cuando exaltamos su nombre, cuando levantamos alabanzas y cánticos a Él, nosotros entendemos que hay una comunión con Él. Pero aquel que está apartado de Dios, está enajenado de Él, está separado, no lo entiende, no lo escucha, no lo comprende, no le conoce, y por eso no puede disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Desde el nacimiento de cada uno de nosotros hemos estado separados de Dios. Si esto no fuera así, mi amado hermano, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven, todo adolescente llegaría de forma natural a Dios. Pero por supuesto sabemos que esto no es así. Nadie llega de manera natural a Dios. Es algo providencial, algo que proviene de parte de Dios. Así que hoy quiero que hablemos, mi amado hermano, de algunas características en particular, características de esas consecuencias del pecado. Hoy vamos a estar hablando de que cuando la persona está en pecado, número uno, entristece a Dios. Qué duro es esto. Cuando la persona está en pecado, entristece a Dios. Mire lo que dice el libro de Génesis, libro del Génesis, capítulo 6, versos 5 al 7. Vaya conmigo a la Escritura.
Libro del Génesis, capítulo 6, versos 5 al 7. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué duro es este texto, porque vemos que cuando hay pecado, lo que hace el pecado es entristecer el corazón de Dios. Él dice: vio Jehová la maldad de los hombres, y que en esa maldad en la tierra era mucha, y todo designio de sus pensamientos era de continuo hacer el mal. Así que, mi amado hermano, ese es un ejemplo fácil para aquellos que somos padres. Cuando decimos a nuestros hijos que hagan ciertas cosas y ellos toman una decisión contraria, eso entristece a nuestro corazón como padres. Ahora imagínate cómo se siente Dios cuando Él nos ha dejado su palabra, nos ha labrado un camino, nos ha mostrado un destino, y nosotros somos ignorantes y tercos de ese camino. Otra de las consecuencias cuando la persona está en pecado, mi amado hermano, es que trae culpabilidad. Trae culpabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, en las clases les digo a los chicos, cuando decimos mentiras, ¿cómo nos sentimos? Todos dicen mal. ¿Y cómo te sientes cuando dices verdades? Pues nos sentimos bien. Cuando hay pecado en nosotros y nosotros somos conscientes de ello, en nosotros hay culpabilidad. Mire lo que dice el Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51, versos 3 y 4. Salmo 51, versos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que, mi amado hermano, cuando yo realmente me miro al espejo, yo no me puedo engañar. Cuando yo me miro al espejo, veo en mí tal vez esas virtudes, pero también veo en mí aquellas falencias. Y eso trae en mí que esa culpabilidad de saber de que pude haber hecho las cosas bien, pero no he querido. ¿Cuántas veces nosotros aconsejamos a los jóvenes, a los chicos, a los mismos hogares, a los mismos matrimonios, y damos un buen consejo, pero ellos prefieren seguir su camino, y luego viene la culpabilidad? ¿Por qué? Porque el resultado de lo que hicieron no fue obediencia. También cuando la persona está en pecado, una de las consecuencias que viene a ellos es que trae separación con Dios. Separación con Dios, mi amado hermano. Yo no sé, pero yo no quiero estar apartado de Dios. Yo no quiero estar tal vez en esas manos de santas, de ese Dios de justicia y de juicio. Yo no quiero estar en esa posición. Pero cuando nosotros entendemos que el pecado trae separación con Dios, debemos correr directamente a los pies de Dios y pedir perdón por aquellas cosas que tal vez hemos hecho mal. Mire lo que dice el libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 59, verso 1 al 2. Libro de Isaías. Dice allá: confesión del pecado de Israel. Y aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados se han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tremendo, hermano, porque cuando nuestros pecados traen esa división,
Dios nunca nos escuchará. Este es el tiempo, hermano, donde esta sociedad está corrompida. Este es un tiempo donde la sociedad corrupta, donde hace daño, donde le es más fácil mentir. Todo esto está causando división entre ellos y Dios. Por eso ahí viene esa separación de Dios. Cuando tú no entiendes que ese pecado te separa, tú nunca más lo volverás a escuchar. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros creemos en Él, cuando vamos a su Escritura, todo el tiempo nos está hablando y nos está dirigiendo precisamente para que en nosotros no haya esa separación, para que no haya esa culpabilidad, sino para que entendamos que el sacrificio que Él ha hecho ha sido un sacrificio perfecto y único, para que nosotros hoy gocemos de la bendición. Pero cuando una persona está en pecado, eso trae juicio y castigo eterno. Si tú miras allá afuera, la gente tal vez habla de un Dios, el Dios que ellos mismos han creado. Pero nunca van a las Escrituras y nunca creerán que ese Dios eterno y ese Dios de justicia también castigará al culpable. Ellos piensan que es un Dios de amor y que simplemente, como es un Dios de amor, perdonará todo pecado que ellos puedan cometer. Pero no, hermano. Cuando la persona está en pecado, lo que trae es juicio y castigo eterno. Mire lo que dice el libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25, verso 46. Libro de Mateo, capítulo 25, verso 46. Dice así en la Reina Valera: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios es bueno. Si Dios no fuera bueno, no nos dejaría todas estas enseñanzas y muy seguramente nos perderíamos en nuestras concupiscencias. La Escritura dice que Dios no puede tentar a nadie, sino que nosotros, de nuestras propias concupiscencias, pecamos y fallamos. No es Dios, pero Dios en su hermosura nos muestra aquí, en su amor, en ese abrazo fraternal que Él tiene para cada quien, a cada aquel que se arrepiente. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros no queremos un juicio, nosotros no queremos un castigo eterno, sino queremos la vida eterna. Pero hermano, cuando nosotros hablamos del pecado en la iglesia, cuando confrontamos a las personas contra el pecado, ellos prefieren huir e irse a otros lugares donde tal vez viene ese comezón de oír y escucharán lo que ellos quieren escuchar, pero realmente irán al castigo eterno, no a la vida eterna, porque ellos prefirieron seguir sus propios pensamientos, sus propios deseos y no seguir la bendición de Dios. Cuando una persona está en pecado, mi amado hermano, está esclava de ese pecado. Hay tantos pecados, mi amado hermano: la gula, la pereza, los juegos de azar, la pornografía, el ocio. Son tantos pecados, y muchos de esos pecados hoy en día esclavizan al hombre. Hay pecados también, hermano, que hasta los mismos hijos o la misma esposa o el mismo trabajo hacen que nos separemos de Dios y que le prestemos más importancia a ello. Y eso es pecado. ¿Y qué está haciendo ese pecado? Nos esclaviza. Hay muchos hombres todavía que trabajan día y noche y están esclavos de sus trabajos y nunca se les ve el dinero a ellos. Están esclavos de ese espíritu llamado Mamón que domina sus finanzas. Y qué triste es eso, que tú trabajes todo un mes y que al terminar la jornada, cuando te paguen, salgas corriendo a beberte el dinero que con tanto esfuerzo has trabajado. ¿Y es por causa de qué? De que están esclavos al pecado. Entonces, otra de las consecuencias de estar en el pecado es que se esclavizan. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 17. Libro de Romanos capítulo 6, verso 17. Mi amado hermano, les saludo
grandemente allí, ya mientras que están buscando ya en la Biblia. Saludo a todos mis hermanos que están aquí conectados. Dios les bendiga sobrenaturalmente, que el Espíritu Santo ilumine sus mentes, sus corazones, su espíritu para poder entender tantas cosas tan hermosas que tiene el Señor para nosotros. Así que le envío un abrazo a la distancia, me gozo de tenerlo allí en esta noche. Dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Entonces, hermano, mire, el Señor dice aquí en su palabra: demos gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora obedecemos de corazón a aquella forma de doctrina que el Señor Jesucristo dejó para nosotros. No queremos ser esclavos de aquello que nos consume, que nos esclaviza, ¿sí?, que nos entristece. Hermano, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y mucho de eso es producto de que hay personas que están en el pecado y no se aferran a la palabra de Dios. Otra de las consecuencias que podemos ver cuando la persona está en pecado es que causa una ceguera espiritual en él. Y qué triste es esto, y esto lo vemos a través del Espíritu Santo en discernimiento, cómo personas están cegadas espiritualmente, caminan solo en sus principios, solo en sus pensamientos. Hace 2 domingos atrás les daba el significado en la enseñanza de el nombre Simón. ¿Qué significaba Simón? Y Simón significa vara movida por el viento. Hay muchas personas que no tienen carácter y son movidas por el viento, por las circunstancias, ¿sí? Y por eso los vemos esclavizados una y otra vez y llegan a la iglesia cargados, porque son una vara que son movidas por el viento. Son fluctuantes, no tienen carácter, no se cimentan en la palabra, están más pendientes de lo que pasa allá afuera, de lo que pasa en su entorno, de lo que pasa en su vida. Y nos damos cuenta que por eso no se afianzan a la palabra de Dios, a los caminos de Dios. Y es triste ver personas que llevan ministerios de 15, 20 años tal vez, y de un momento a otro vemos que se desaparecen y resultan por las plataformas o redes sociales haciendo cosas mundanas. Pero nosotros hoy podemos decir: gracias, Señor, porque ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Hoy podemos dar gracias a Dios porque aunque éramos esclavos del pecado, hoy obedecemos de todo corazón a la palabra de Dios, a esa doctrina con la cual fuimos fundamentados. Pero cuando la persona también está en pecado, viene esa causa de esa ceguera espiritual. Mi amado hermano, ahí es donde nosotros decimos: tremendo. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios, y si usted mira ahí en la escritura, dice: en los cuales el Dios está en minúscula, es decir, está hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos en esta posición. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no, Señor. Ya sabemos que tenemos un Redentor y tenemos abogado para con el Padre. Y que si yo llegara a fallar, vendré a tus pies y clamaré y pediré a ti perdón. Y dice su palabra que aquel que confiesa su pecado y se aparta del pecado hallará gracia. Pero aquel que sigue en su pecado, dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando tú no crees en la palabra de Dios, es algo que también he enseñado en la iglesia, tú estás dividido de Dios.
Cuando tú estás dividido con Dios, eres un incrédulo. Y por eso la palabra de Dios no cobra vida en ti. Y por eso el Dios de este siglo ciega el entendimiento de cada uno. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo en ellos. Así que, mi amado hermano, esa ceguera espiritual es terrible, porque tendrás que rodar por el mundo, caer una y otra vez sin darte cuenta, porque el enemigo ha vendado tus ojos de tal manera que tú no ves ese resplandor de la gloria. Por eso tenemos que venir a la presencia de Dios y pedir perdón. Cuando una persona está en pecado, causa muerte espiritual. Cuando una persona está en pecado, causa muerte espiritual. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Y Él dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, tremendo es esto. Hay una muerte espiritual, hay una ceguera espiritual, pero ahora nosotros venimos a entender que somos salvos por la gracia de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Y por eso dice la Escritura, ahora somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Nosotros no podemos hacer nada humanamente que pueda agradar el corazón de Dios. Dice la Escritura que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia en comparación a las obras de Dios. Así que hoy gozamos de una gracia que no nos pertenecía, pero que en la infinita misericordia de Dios a Él le plació, Él la orquestó desde antes de la fundación del mundo para ti, para mí, para que nosotros hoy seamos salvos. Así que yo gritaría un fuerte amén. Gracias, Señor, porque ahora por gracia somos salvos. Tú nos has dado vida a nosotros. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida. Dice la Escritura, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él y tengas misericordia de él? ¿Sabes por qué lo ha hecho? Porque como dice el Génesis, Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Ahora, cuando una persona está en pecado, trae falta de esperanza. Tú no has estado rodeado de personas que todo el tiempo están hablando de manera negativa, faltos de esperanza, faltos de fe, que están esperando que llegue el día de mañana, pero que ya antes de llegar el día de mañana ya están confesando derrota. Y qué triste es esto. Nosotros hoy caminamos en esa fe gloriosa del Señor. Trae falta de esperanza cuando la persona está en pecado. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabes, hermano? Hoy nosotros no tenemos que vivir este texto de Efesios. Hoy nosotros sí estamos con Cristo. Hoy nosotros tenemos esa ciudadanía celestial. Hoy nosotros entendemos que lo que hacemos ahora en este tiempo será recompensado allá en los cielos. Dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Sabes, mi amado hermano, cuando nosotros estábamos en Cristo, ese galardón no era de gloria, ese galardón era de juicio, era el infierno. Pero hoy estamos llenos de esa ciudadanía del cielo, esa ciudadanía de parte del Hijo, del Espíritu Santo, del Padre, de parte del Padre. Hoy gozamos de eso. Y ahora nosotros, cada promesa que tenemos aquí en esta palabra nos pertenece. Eso hace la diferencia, mi amado hermano, cuando una persona está en pecado, está en desesperanza. Pero nosotros ahora nos gozamos de la esperanza, porque esperanza contra esperanza no avergüenza. Hoy nos gozamos
de esa ciudadanía celestial. Hoy decimos que no nos falta la esperanza, sino todo lo contrario, que estamos llenas de esa esperanza, porque sabemos que nuestro Dios volverá pronto por su iglesia. A ver, hermano, también cuando una persona está en pecado, es una persona que se corrompe. En estos días, alguien en particular me pidió una consejería, había perdido su hogar y está tratando nuevamente de reactivar su hogar con el esposo que se había ido. Pero está haciendo una fuerza inmensa para que esto se dé. Y sin embargo, este hombre sigue en sus andanzas. Este hombre no quiere dar ese paso de fe. Y vemos como en esta consejería esta mujer se entristecía. Yo le decía, no es justo que tú quieras retomar tu hogar y hacer las cosas correctas y que este hombre siga en su pecado. Y cuando la persona está pecando es porque está corrompida en su interior, en su espíritu, está corrompida. Pero mire lo que dice la Escritura. Una persona que está en pecado se corrompe. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Tito, capítulo 1, verso 15. Libro de Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sabes, hermano? Hoy vemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque sus mentes incrédulas están corrompidas, están separadas de Dios, están apartadas de Dios. Y por eso prefieren seguir en sus deleites. Es el tiempo que nosotros analicemos cuál es nuestra conducta. Es el tiempo que nos examinemos diariamente y entendamos que si caemos en el pecado, solo puede venir el juicio y el castigo eterno sobre aquellos que se dejan llevar por ese pecado. Como decía, hermano, hay tantos pecados en nuestro entorno. Hay muchos pecados en nuestro entorno. Cuando una persona está pecando, mi amado hermano y amigo, es una persona que está condenada. Y es una persona que se condena a sí misma porque sabe que está pecando. Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 12. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 12. Bendiciones, hermanos, les saludo una vez más a todos aquellos que se están conectando. Veo por aquí que tenemos 12 personitas conectadas, gloria a Dios. No se le olvide, mi amado hermano, no solo compartir este mensaje, sino que también, mi amado hermano, nos podamos anexar y agregar a las redes que tenemos en nuestra iglesia, que puedas poner allí en la campanita, que cada vez que vayamos a activar o enviar un video, seas tú el primero en recibirlo. Así que, mi amado hermano, esto es de bendición. Entonces estamos diciendo que la persona que está en pecado, ¿qué hace la persona que está en pecado? Está condenada. ¿Sí? Miren lo que dice Santiago capítulo 5, verso 12. Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Hermano, vea, a veces le prometemos a Dios tantas cosas. A veces le prometemos a Dios tantas cosas y no le cumplimos, y la Escritura nos redarguye en eso. Dice la palabra que si tú le prometes a Dios es mejor que le cumplas, o de lo contrario es mejor que no le prometas, ¿sí? Pero a veces nosotros damos nuestra palabra en ciertas cosas, nos comprometemos con ciertas cosas y no las cumplimos. Y eso nos hace pecadores, mi amado hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a tener carácter. Nosotros tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que nuestro sí sea sí para las cosas de Dios, pero que nuestro no sea no para las cosas del mundo.
Pero cuántas veces nos dejamos enredar en las cosas del mundo, en nuestro trabajo, en lo que vemos, en lo que vivimos, y preferimos decirle sí a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Es triste cuando llega el día domingo y queremos ver abarrotada la iglesia. Y muchos han caído en su pecado, ese pecado de pereza, de desánimo, se han congelado, se han pasmado. O en su entorno hay personas que los congelan también y los pasman. Y nosotros ni siquiera tenemos carácter para decir no. No voy a caer en la concupiscencia de este pecado, no voy a caer en la pereza, no voy a caer en esto que me ofrece el mundo. Que me hiciese así para mi Dios, para mi Cristo. Eso es lo que deberíamos hacer. Así que mi amado hermano, mira, te he mostrado las consecuencias que una persona vive cuando está en pecado. Esas consecuencias lo van a llevar a un juicio eterno. Esas consecuencias lo van a llevar a perderse. Esas consecuencias lo van a llevar a estar fuera de ánimo. Esas consecuencias lo van a llevar hasta el suicidio, mi amado hermano. ¿Cuántas personas están haciendo esto hoy en día por causa del pecado? Ahora quiero hablarte, mi amado hermano, de las palabras bíblicas para el pecado. La Biblia usa más de una palabra para describir esta expresión universal: la separación de Dios con el hombre, la separación del hombre para con Dios. Las palabras utilizadas pueden ser clasificadas en 4 secciones principales. Número 1, división de una norma o pauta. Mi amado hermano, cuando la persona está en pecado, está dividida a una norma y a una pauta. El Señor dice: si tú eres mi hijo, anda como yo anduve. Pero cuando una palabra sale de nuestra boca y en nuestro corazón está el entender que es mentira, nosotros estamos divididos con Dios. Es decir, estamos desacatando una norma o una pauta que Dios nos dio. Es decir, no acatar y equivocarnos. Cuando Dios nos da tantos principios y no los acatamos, el resultado es que nos equivocamos y resultamos tomando decisiones por necesidad. Y cuando tomamos decisiones por necesidad, siempre fracasaremos. Nosotros no podemos estar tomando decisiones por necesidad. Nosotros, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Espera en Él. Sí, espera en Él. Pero, mi amado hermano, hay una división, hay una pauta o una norma que estamos rompiendo. Es decir, no acata las normas de Dios y el resultado es equivocarse. Mire lo que dice el libro de Jueces, capítulo 20, verso 16. Libro de Jueces, capítulo 20, verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Tremendo este texto, ¿sí? Porque cuando el hombre se equivoca, ¿sí?, ha sido producto de que no está tomado de la mano de Dios. Pero aquí en este texto nos muestra que de toda aquella gente habían 700 hombres que eran escogidos y que todos eran zurdos y que ellos cogían con una honda una piedra y la tiraban y le daban a un cabello del pelo, a un cabello pues, y no fallaban del blanco. Así deberíamos ser nosotros, no fallar de ese blanco. Nosotros deberíamos ser astutos, deberíamos ser inteligentes, deberíamos ser sabios, deberíamos tener discernimiento, entendimiento, para que cuando el Señor nos envíe a hacer lo que tenemos que hacer, seamos como estos hombres escogidos. Que cuando lancemos la palabra, no erre nunca, sino todo el tiempo dé en el blanco. Así que el no tener carácter lo hará, mi amado hermano, a que se equivoque.
Usted tiene que aprender a tomar decisiones, pero no las tome bajo su propia conciencia, sino tómelas bajo el carácter de Dios. Mire lo que dice el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros erramos y fallamos, no podemos echarle la culpa a Dios, porque Él nos está diciendo cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que portarnos o comportarnos. Otra de las palabras que podemos entender cuando una persona está en pecado, de acuerdo a la Biblia, es torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aun conociendo lo correcto. Eso es pecar, torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo lo correcto. Eso es pecar, ¿sí? Y ponía el ejemplo, mi amado hermano, ¿por qué mentimos tan fácil? Si de nosotros no debe estar esa naturaleza del mentir. No podemos pervertir a las cosas que Dios ha llamado buenas y llamarlas malas. No podemos hacer esto. Pero si tú miras en un entorno social, todo el mundo está en ello. Mira lo que estamos viviendo ahora en este tema, con este tema mundial de las vacunas. Ahora todo el mundo está traficando con esto, todo el mundo está pervirtiendo la vacuna, todo el mundo se quiere favorecer de eso. Y es una cosa ilógica, porque está de por medio de la vida de muchas personas. Pero cuando una persona está en pecado, lo que hace es torcer, pervertir, es decir, hace lo incorrecto deliberadamente, se sienta, lo piensa, lo calcula y luego lo ejecuta. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 33, verso 27. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de que entendemos de que hemos pecado, pues el resultado es esto: pequé, decir que hemos pecado y que he pervertido lo recto y que no me aprovecha de haberlo hecho. Cuando un hombre tal vez tiene su esposa, ¿sí?, y va y se consigue a otra mujer, él sabe que está pecando, pero mucho tiempo después se da cuenta de que ha pervertido lo recto y que eso no le ha aprovechado. Todo eso, ¿de dónde nació? Desde su corazón. Solo estaba esperando una oportunidad para poder fallar. Así que no es culpa de Dios. Nosotros somos los que causamos el dolor y la tristeza en el corazón de Dios, y aún en nuestras familias, con nuestro proceder, con nuestro actuar, con nuestra manera de hacer las cosas. Que también es pecado, mi amado hermano, según la Biblia, es extraviarse o errar. Extraviarse o errar es pecado. Mire, leo lo que dice ahí mismo en el libro de Job, capítulo 19, verso 4, libro de Job, capítulo 19, verso 4. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Mi hermano, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Aun sabiendo y siendo que es verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Sobre ti, mi amado hermano, cuando pecas, es sobre ti, no sobre otro. Eso traerá una consecuencia. Eso es extraviarse, eso es errar, eso es fallar de lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que erres. Dios quiere que tengas tu mirada fija, puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, aquel que nos da la convicción para seguir día a día batallando con nuestra carne. El Espíritu a la verdad quiere, pero la carne se opone, y por eso muchos hoy en día se extravían y erran del blanco. Por eso hoy muchos vemos en la iglesia que después de haber conocido la buena palabra, la buena teología, se apartaron, fueron al mundo, fueron golpeados, pero ahora vuelven adoloridos,
porque se extraviaron, porque erraron. Pero saben, esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, que una vez más aún los recibe y les ama con ese amor eterno. Pero mire lo que dice, mi amado hermano, el libro de Levítico capítulo 4, verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo en contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y fuesen culpables. Tremendo. Si toda la congregación, dice ahí, hubiera errado, el final serían culpables. Por eso, mi amado hermano, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir entendiendo de que no debemos errar más, sino que tenemos que acercarnos a Dios en esa misericordia, aferrarnos a Él, orar todos los días, creer en su misericordia, que Él nos abraza y nos saca de toda esta transición. Mi amado hermano, desviarse bruscamente de una línea recta, es decir, traspasar un límite, es peligroso. Todo el tiempo, y muchas veces se lo he dicho a mi esposa, Dios nos guarde, porque para fallar solo hay una línea imaginaria que en cualquier momento podemos cruzar. Dios nos guarde, porque no nos queremos desviar bruscamente de esa línea recta que Dios ha trazado para nosotros, para nuestros ministerios, para la iglesia, para esa vida eterna. No queremos traspasar ese límite. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 4, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Saben? La ley, ¿por qué está? La ley se implementó precisamente para mostrarnos a nosotros en qué fallábamos. Porque como no había un paralelo entre lo bueno y lo malo, por eso se establece la ley. Ahora nosotros conociendo la ley, ahora nosotros conociendo la palabra, ahora nosotros conociendo el buen ejemplo, tenemos que ser sabios y entendidos. Porque nosotros solo sabemos que caeríamos en esa condenación eterna si no hacemos caso. El libro de Gálatas capítulo 3, verso 19, dice ahí: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Realmente fue así. Fue en manos de un mediador que la ley fue implementada. El Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre para mostrarnos, aún Él siendo sujeto a la ley, de que nosotros como hombres sí podemos hacer las cosas bien. Nosotros sí podemos hacer las cosas bien. Y por eso tenemos que aferrarnos cada día a Dios. ¿Para qué? Para no acertar en el pecado, sino acertar en el Hijo de Dios. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 1, verso 21, en cuanto a no acertar. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire Dios tan impresionante. Él acertó de principio a fin. Pero nosotros hacemos planes para el mañana, como si nosotros tuviéramos la potestad de ese mañana. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Los planes están en las manos de Dios y simplemente debemos esperar en Él, porque dice la Escritura: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él es quien los aprueba. También dice la Escritura: no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Tremendo, mi amado hermano. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy podemos decir que estamos bajo esa dádiva. Hoy podemos decir que estamos bajo esa cobertura. Hoy podemos decir que tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él no se negó, sino que Él está haciendo en nosotros esa gloria eterna. Así que, mi amado hermano,
hoy quiero finalizar diciéndole, ¿sí?, lo que dice el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Gracias, Señor, porque hoy tú nos das vida juntamente a nosotros contigo. Gracias, Señor, porque nos has mostrado a través de la Escritura, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has mostrado a través de tu palabra todo aquello que causa separación por causa del pecado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no caer en la tentación, ayúdanos a no ser seducido por lo que el mundo tiene, sino todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a morir cada día a nuestros pecados y que podamos entender que solamente contigo tenemos vida juntamente, Señor, y que eres tú el único que nos puede perdonar, eres tú el único que nos puede levantar para la gloria tuya, Señor. Porque aún estando muertos en pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Por eso hoy somos salvos por gracia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por este espacio. Gracias, Señor, porque en mi humilde apreciación como hombre, Señor, he tratado de proyectar, Señor, a mis hermanos y amigos lo que dice tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, con tu soberanía y tu Santo Espíritu quien los alcance, Señor, y les redarguya para que ellos hagan el bien, Señor, para que no se dejen enredar por el Dios de este mundo, sino todo lo contrario, para que anden siempre en victoria, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, quise finalizar, pero antes de finalizar, sí, quiero recordarles, tenemos este domingo las primicias, así que los espero bien hermosos. Tenemos algo bien especial, algo hermoso preparado para primeramente nuestro Señor, nuestro Dios, y luego pues vamos a estar en una fiesta bien hermosa. Así que, mi amado hermano, no dudes, ¿sí? No te dejes vencer por el pecado. Aquí te espero. Tenemos una bendición sorprendente. Tengo una noticia impresionante para la iglesia. El Señor no nos ha dejado en vergüenza. El Señor nos ha dado la victoria, y si tú quieres saber de qué victoria estoy hablando, te espero el domingo. Y ojalá puedas venir y traer a alguien, ¿sí? Que traigas más amigos, trae a personas que te acompañen, porque esta es una fiesta que hemos preparado para el Señor. Así que, mi amado hermano, Dios te bendiga sobrenaturalmente. Saludo a cada hermano que está allí a la distancia, le doy un fuerte abrazo. Me fascina ver en esta noche a Jason Prado. Muchos saludos, Jason, a tu familia, a tu esposa, a tu bebé. Gloria a Dios porque estás allí. Exaltamos el nombre de nuestro Señor por cada persona que está allí. A Diana Patricia Gutiérrez, a mi amada María, a la pastora Ligia, a la hermana Liliana. ¿Quién más tenemos por allí? A ver quién se nos presenta por allí. Por allí también vi a mi esposita conectada, a mi hija Alison. Bueno, mi amado hermano, Dios les bendiga sobrenaturalmente. A la pastora Ligia Acevedo, Dios la bendiga. Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu hogar, tu familia, tus hijos. Estamos orando por ellos para que el Señor haga algo sobrenatural en ellos, porque cuando el Señor empieza una buena obra, la termina hasta llegar a la perfección. Así que recibe esa palabra, pastora Ligia, porque tus hijos serán de testimonio también para Dios. Así que, mi amado hermano, pues quisiera saludarlos a todos, pero ustedes saben, el tiempo a través de estas redes es bastante corto. Así que Dios les bendiga. Con el favor del Señor, el próximo miércoles, si así lo quiere el Señor, tendremos un nuevo tema. Tendremos un nuevo tema que sé que nos va a edificar igualmente como lo ha hecho Dios. Dios les bendiga sobrenaturalmente. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Un abrazo.